Amigos, soy Ale Carrillo y este es mi podcast Orígenes. Bienvenidos. Estamos en el capítulo 9. Hoy me acompaña Héctor Eduardo Velázquez Bucio, especialista en Derechos Humanos, Mediación y Convivencia Escolar, con una trayectoria de más de 2 décadas en el ámbito educativo y público. Es maestro en Ciencias para la Paz, aspirante a doctor en Negociación y Mediación, con formación en Ciencias de la Información Documental y Estudios en Derecho. Está certificado como mediador conciliador escolar por el Poder Judicial del Estado de México y como formador del capital humano. Ha ocupado cargos clave como subdirector de Derechos Humanos y Atención Especializada en el Consejo para la Convivencia Escolar, secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, asesor académico del Centro de Maestros de Valle de Bravo. Además, es autor y coautor de publicaciones académicas sobre violencia escolar, derechos humanos y cultura de paz, y además es coautor del Manual de Derechos Humanos en el ámbito educativo. Héctor, muchas gracias, amigo, por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, súper interesante sobre el bullying, el acoso escolar. Es un tema que está lastimando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, Héctor. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Ale, por la invitación. Pues sí, desafortunadamente lo que dicen las estadísticas es que la violencia en los planteles educativos del Estado de México ha ido en aumento, sobre todo en algunos tipos de violencia, pero pues hoy nos toca hablar sobre acoso escolar. Y el acoso escolar tiene sus características, hay protocolos, hay normatividad que se aplica a este tipo de violencia, pero antes de eso, Ale, a mí me gustaría compartirte y compartir al auditorio. El acoso escolar tiene características, pero hay otras violencias que dentro del sistema educativo lo señalan como acoso escolar y no cumple con esas características. El acoso escolar tiene 3 características fundamentales, que es con intención de dañar, de afectar a la otra persona. Se da solamente, esto es importante recalcar, que el acoso escolar se da solamente entre el alumnado, entre estudiantes. Iguales, Sí, pares. pero deben ser estudiantes. Estudiantes. Eso es el acoso escolar. Así lo dice el protocolo de prevención, detección y atención de la violencia escolar. Solamente entre estudiantes. No importa si son de primaria, un niño de sexto con un niño de primero. No importa, es estudiantes. Nada más para tener claridad en esta parte. Cuando un docente violenta a un niño, a una niña, a un adolescente, se le llama maltrato, de acuerdo a los protocolos que están vigentes. Entonces, para que tengamos esa claridad, ¿no?, entre lo que es el acoso escolar, que es solamente entre estudiantes. Y 3 características importantes es con intención, la intención de dañar. Si nos vamos un poquito más atrás, había que tener claridad con la parte de qué es violencia y qué es conflicto. La violencia en términos generales es intención de dañar física, psicológica, etc., de causar algún daño, inclusive hasta la muerte a otra persona u otras personas. De forma general ese es el concepto de violencia. Un conflicto es cuando no compartimos los objetivos, las ideas, las metas, son diferentes. Tus ideas, tu pensamiento es diferente al mío. Eso es un conflicto, pero que no necesariamente lleva a violencia. Ahora, hablando de conflictos también, porque a veces en estos talleres que impartimos con el personal docente, me dicen, lo que pasa es que también tengo conflicto conmigo mismo. Sí, pues es un conflicto emocional y hay especialistas en conflictología que te refieren la parte de, sí, tú puedes tener un conflicto contigo mismo. Por ejemplo, aquí en Metepec, Toluca, en esta zona centro del estado, tenemos cambios de clima. En la mañana está muy frío, a mediodía hace calor y quizá en la tarde llueva. Entonces el conflicto que tenemos los ciudadanos de esta zona es cómo me voy a vestir. Entonces no necesitas otra persona, estás entrando en un conflicto contigo. Entonces, pero eso lo dejamos a un lado, es un conflicto que se torna interno. exacto y emocional.
Pero ya regresando al sistema educativo, un conflicto es dos o más personas y desde cultura de paz. Fíjate que es importante y es todo un rollo y quiero mencionar todo esto porque se tiene que tomar en cuenta porque es la base para prevenir, detectar y atender la violencia en las escuelas. Oye, ¿Sí? y cuando es el alumno violento con el maestro, ¿cómo se llama? Bueno, eso es, Este es otro tipo de sí, maltrato. es Y violencia, es existe, ¿no? agresión. Sí, claro, por supuesto. Sí, He claro. atendido o he tenido conocimiento de alumnos que se han quedado con el mechón de cabello de la maestra. Wow. Ajá. Entonces, es, es muy simple, Ale. El ejemplo que citamos es, si esta persona, este alumno, hace lo mismo fuera del plantel, sigue siendo violencia. No porque sea maestro o maestra, no se va a hacer nada. Si hay lesiones, tú lo sabes. Claro. Y si es a partir de los 12 años, tú lo sabes. Sí, es Ya una cuando es secundaria. conducta, es un adolescente ya en conflicto con la ley Exacto, penal, ¿no? exacto. Entonces ya hay consecuencias. Legales, Así es, penales. así es. Pero siempre debe de promover, presentar la parte afectada para que se pueda dar cauce a la atención de esta violencia. Héctor, antes de entrar en temas ya más pesados, ¿quién eras tú antes de meterte de lleno en esto de la cultura de la paz? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Quién eras? Ah, ok, la historia de... Ya me fui directo, ¿verdad? Ay, no, está súper bien. Al tema. Mira, como persona, pues soy originario de Valle de Bravo. Allá hice mis primeros estudios. Pero en aquel, como dice la Biblia, en aquel En tiempo, aquellos en días aquellos días, corría el año. ándale, algo así. En Valle de Bravo no teníamos universidades, solamente estaba la escuela normal para maestros. Entonces, mi idea era, sin saberlo, Ale, sin saberlo, pues yo no me gustaba como para ser maestro y mírame dónde ando. Entonces, tuve que venir a la ciudad de Toluca. Cuando estás en Valle, toda la zona sur del estado, los que salimos a estudiar, que tenemos la posibilidad de salir a estudiar, tienes las opciones de Toluca, o tenías Toluca, Ciudad de México, Morelia y la unidad académica que era de la UAE en Temascaltepec. Eran las opciones más comunes que tenías. Y a mí me tocaba, por las posibilidades que tenía, también por el apoyo de mis papás, estar en Toluca y me vine a estudiar la facultad acá a Toluca. Estudio la primera licenciatura que es Ciencias de la Información Documental. Es una licenciatura que, y aquí le voy a dar los créditos al maestro Marco Antonio Morales Gómez, que fue mi mentor laboralmente. Él fue cuando estaba de rector en la Universidad Autónoma del Estado de México, que fue del 94 al 97 su rectoría, él generó esta licenciatura. Entonces, yo entro a la universidad por azares del destino, entro a esta licenciatura y soy la cuarta generación. Entonces, termina el maestro Marco Antonio Morales Gómez su rectorado y por azares del destino también llego al Instituto de Administración Pública donde él estaba como presidente, saliendo de la universidad, se fue como presidente al YAPEM y ahí hago mi servicio social. Ahí lo conozco, sistematizando el centro de documentación del YAPEM y de ahí no lo solté. De ahí él me fue formando, yo todavía no acababa la facultad, me fue formando y gracias a él llego a Poder Judicial. En el 2001, en En febrero. 2001. Sí, que fue en el año 2001, ¿no, Héctor? Cuando nos Así conocimos es. en la escuela judicial. Sí, yo me acuerdo, amigos, les voy a contar esta historia, que yo el recuerdo que tengo de ti, que yo atesoro de ti como mi amigo, es que yo me encerraba en la escuela judicial precisamente a estudiar cuando hacía mis exámenes, estaba haciendo exámenes de oposición o para acceder a algún cargo, la verdad no me acuerdo, yo creo que fue secretario, notificador, no sé qué, y me acuerdo que yo me encerraba a estudiar y tú de repente estabas ahí a cargo en la biblioteca y me decías, oye Ale, me voy a salir, porque pues voy a ir a comer, pero te voy a dejar encerrada, ¿eh? Y yo, ay, sí, gracias, y ya me dejabas encerradita y ya te ibas y ya después regresabas, ¿no? Que yo creo que era más fácil hacer eso que sacarme, ¿verdad? Porque no me iba a salir. O No, sea, yo no. estaba clavadísima en mi estudiada ahí. Sí, sí, cómo me acuerdo de eso, Héctor. Sí. Sí, 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 por los horarios que teníamos 2 horas para comer. Y después de las 5, que era cuando llegaban todos los compañeros y las compañeras del Poder Judicial a los cursos. Y Ajá. había cursos que terminaban 9:30 de la noche, ¿eh? Sí, claro. Entonces sí, sí teníamos que salir y aprovechar esas 2 horas
Pues para Por eso salir, te dejaba encerrada, pero con para mucha no, seguridad. sí, estaba bien segura. Y luego yo pensaba, ¿y si se empieza a incendiar, qué voy a hacer, no? Dios. Pero estaba bien a gusto esa parte del centro de documentación de la escuela judicial. Ahora ya lo cambiaron, pero estaba bien a gusto esa parte de los cubículos Ah, para que se sí, pudieran concentrar ustedes. estudiábamos muy, muy a gusto. La verdad es que sí pasábamos nosotros en el Poder Judicial, pues todos, absolutamente todos pasamos muchísimo tiempo ahí en la escuela judicial, que te digo, pues Así fue es, donde nos conocimos, ¿no? así Y es. ya después de ahí, ¿a dónde? Bueno, estuve en la escuela judicial. En el Poder Judicial estuve 10 años. 2001 a 2010, a julio del 2010 estuve en la escuela judicial. Después dentro del Poder Judicial, en aquel tiempo estaba de presidente del tribunal el magistrado Baruch, Delgado Carvajal, y él me pidió que le apoyara como delegado administrativo en la zona judicial de Texcoco, En Texcoco. que comprendía desde Tecámac hasta Amecameca. Ujú, ujú. Entonces estuve allá. eh, Fueron solamente de agosto a diciembre del 2010 y a partir del 1 de enero del 2011 me incorporo a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. De ahí hasta el 2015, ahí estoy como secretario ejecutivo y ahorita en el break te estaba platicando que yo amo el Poder Judicial, me dio muchísimo tanto laboral como en lo personal, incluso hasta en lo familiar, Ale, porque vuelvo al término de en aquellos días, si tú recuerdas, el Poder Judicial incluso se nombraba como la familia judicial mexiquense Ujú, y tenía muchas actividades como con la familia. ujú. Entonces nos daba mucho para la familia y ahí me dio mucho. Pero el trabajo también que realizamos acá en la Comisión de Derechos Humanos, que es la atención a grupos vulnerables, y yo siempre he dicho, el Poder Judicial es una burbujita y que salí de esa burbujita en el 2010 y entro así como que a ver todo un mundo en derechos humanos. Y dentro de mi responsabilidad como secretario ejecutivo tenía la atención a grupos vulnerables. Y recuerdo mi primer evento, Ale. Mi primer evento en la Comisión de Derechos Humanos fue una entrevista que yo jamás había dado entrevista. Ahí fue mi primera entrevista. Y al siguiente día fui en representación del maestro Marco Antonio Morales Gómez, que era el titular de la comisión. Me mandó a un CAM. Ale, yo no sabía que era un CAM. O sea, yo no sabía que era un CAM. Ahora ya sé, pues ya tanto Y sí, tiempo. jefe, yo voy. Sí, yo fui, No pues, sé qué es, pero yo voy, yo y voy. fue acá en el municipio de Tenango del Valle. Y un campus es un centro de atención múltiple, donde es mi reconocimiento y agradecimiento a las personas, a las maestras, a las especialistas que trabajan con estos chicos y chicas. Quien conozca un CAMP sabe la importancia de las maestras y los maestros que están ahí. Entonces voy como representante de el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y ya fue el evento dentro del sistema educativo, son muy dados a atenderte. O sea, a las personas externas que llegan, Ujú. te atienden, te dan alimentos, te reciben con el café, el desayuno, hacen el evento, o sea, el desarrollo del evento termina y siempre te ofrecen comida. En el momento de la comida estaba yo compartiendo en una mesa larga, a un lado estaba un niño con esclerosis múltiple y con una psicóloga que le estaba ayudando a comer. Ujú. Eso fue impactante para mí. Yo no había tenido ese acercamiento así y mucho menos laboral. Entonces, ¿qué me tocó, Ale? Empaparme, a saber, ser sensible a todas esas necesidades porque estás en la Comisión de Derechos Humanos. Claro. Tienes que ver por todas las personas y sobre todo por los grupos vulnerables. Entonces fue impactante y repito, el Poder Judicial es una burbujita que es padrísimo trabajar ahí, pero de pronto hay más cosas, Ale. Es que en el Poder Judicial sí tienes, obviamente, contacto con la gente, pero sí considero que cuando sales, el contacto es diferente y es muchísimo, muy amplio, ¿no? Sí, totalmente. Y tengo muchísimas anécdotas que fue ahí, Ale, donde te haces sensible a las necesidades de las personas, donde te nace esta parte de ayudarle a la persona. No importa si es hombre, si es mujer, si tiene otra ideología. La idea es ayudarle a la persona. Y recuerdo mucho, aunque no trabajé con él, pero sí lo conocí, a don Jaime Almazán, que fue también titular de la comisión. Él tiene una frase que decía, una vez que conoce los derechos humanos,
nunca los vas a dejar. Y es cierto, Ale. O sea, te metes tanto a lo que son los derechos humanos, a esa necesidad de las otras personas por lograr ciertas situaciones, ciertas condiciones de vida, y tú estás para ayudarles. Tú como servidor público y en esa función estaba para ayudarles. Y entonces acudíamos a comunidades, Ale, créeme, en 2011 a 2013, 14, que fue cuando salíamos muchísimo, hay comunidades en el Estado de México donde sí puedes llegar en auto, pero quién sabe si salga por las condiciones del terreno. Entonces tienes que caminar. Entonces fuimos a buscar a Sí, una claro. pareja por alguna situación de salud que tenían y que pidieron apoyo a la comisión y a otras instancias. Y fuimos, caminamos, yo creo como 2 kilómetros. Ale. Pero llegas a, o sea, son experiencias que tienes que te hacen sensible y por eso la refiero. Llegas a este espacio, era un matrimonio sin hijos, pero el señor tenía, no recuerdo qué enfermedad, es como varices, pero que son muy sensibles ya a sus venas y Ujú, con cualquier razón de pronto sale el chisguete. ujú. O sea, se bota la sangre, ¿no? Entonces tenía un problema económico y no los... El chiste es que, bueno, por varias instancias acudimos Él no podía moverse, vamos, y tuvieron que no, moverse ustedes ahí. ni física ni económicamente podía moverse. Claro. Entonces yo acudí. Ale, es impactante, o sea, ver las necesidades que tienen y lo primero que te ofrecen es un taco. Ujú, Te ofrece, te vas y te quieren dar lo poco que tienen, que el huevo, que los chiles que cortó la señora, llévenselo, llévenselo. Entonces es impactante esta parte y dices, ¿y por qué estás de este lado? ¿Por qué no les apoyas? Ellos te brindan lo que tienen. ujú. Y tú como servidor público, ¿por qué no les das lo que tienes? Tú tienes esa responsabilidad, además te pagan. Es que, ¿sabes qué? Que yo considero que no cualquier persona tiene esa sensibilidad. ¿Tú crees que ya la tienen, ya la tenemos o que la adquirimos, Héctor? O sea, para estar con las personas, a mí me tocó como notificadora precisamente lo que estás diciendo, que si llegas en el carro hasta cierto punto, pero de ahí tienes que bajar y caminar como por un cerro donde hay lodo, donde hay piedras, Así es. donde hay árboles. Y sí, efectivamente, yo alguna vez me tocó caminar 1,5 kilómetros más o menos, ¿no? Entonces, para llegar. Entonces, pero desde tu oficina, ¿sí? Tú como juzgador o juzgadora le dices, es que, bueno, yo no, pero es que tiene que venir, porque es su obligación. A ver, espérame, es que, a ver, la persona está impedido físicamente. No, 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 pero que lo resuelva. Es que sabes que no tiene los medios económicos. Entonces, estas vivencias, estas experiencias te sensibilizan, ¿no, Héctor? Claro. Entonces, pero ¿se aprende? ¿La sensibilidad se aprende? Mira, en esta diversidad humana, y eso es lo rico de esta diversidad, que somos diferentes y no sería muy aburrido este mundo. Tenemos características, pero yo creo que todos tenemos esa sensibilidad. Todos los seres humanos. Algunos nos ayudan la experiencia a identificarla y a enfocarla. Algunas otras personas pues no tienen la oportunidad de estas experiencias y se enfocan a lo contrario, al opuesto. Pero todos los seres humanos yo creo que somos sensibles, tenemos esa parte de Hay que poder apoyar, cultivarla, claro, ¿no? Y motivarla. creo que desde cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier profesión, si buscamos algún momento para ayudar a las demás personas, para hacer algo, para aportar, creo que cualquiera de nosotros, independientemente de que seamos o no servidores públicos, si nos podemos a reflexionar qué puedo hacer por los demás, por los que son menos afortunados, por los que son más vulnerables, lo podemos hacer, ¿no? Es padrísimo y de eso se trata esta convivencia en la sociedad, de ayudarnos los unos a los otros. Imagínate, Ale, que todos nos ayudáramos sin ningún interés más que el de apoyarte. Uf, Esto tendríamos sería el mucho paraíso. más impacto en beneficio de todos Claro. y mucho menor esfuerzo. Pero somos Y no muy, nos cuesta nada, sí, porque no es una cuestión de dinero, no, 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 es no, no. algo, es nada más el querer hacerlo, ¿no? Sí, 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 el que te nazca, el ayudar a las otras personas. Claro. Oye, Héctor, y entonces, bueno, y ya regresando al tema, ya nos hablaste de lo que es la violencia escolar. Al final me cuentas,
pues estaba la normal de profesores, se llama así, en Valle de Bravo, Y sigue, en ese esa, la tiempo, escuela normal pero de maestros. fíjate, o sea, cómo la vida te fue regresando, o sea, si te das cuenta, yo escucho tu historia y si te das cuenta cómo la vida te fue llevando hacia la cuestión escolar, la cuestión educativa, los maestros, o sea, cómo te fue llevando hacia ese lugar, pero primero tuviste que aprender otras cosas. Ah, chis. Sí, 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 ¿Estás de sí. acuerdo? Sí, Entonces, y totalmente. ya después, pues ya llegaste a esta cuestión, a la cuestión escolar. ¿Y tú qué piensas que nosotros vemos en las escuelas en relación al bullying, al acoso escolar, que son normales y que realmente no lo son? No es que lo hemos normalizado, y digo lo Ajá. hemos, incluyendo como sociedad, hemos normalizado que los alumnos y las alumnas jueguen a los golpes, jueguen a los empujones. Eso lo hemos normalizado, pero desde cierto punto de violencia, y antes de iniciar platicaba con los chicos de esta parte que hay que conocer los tipos de violencias. No Ujú. todo es acoso escolar. Por ejemplo, Ale, por ejemplo, y les planteaba a los chicos que son muy jóvenes, que te están apoyando, eh, ¿tú sabes qué es el FUBING? No. Y es un tipo de violencia. Y seguramente lo aplicas o te lo aplican ese tipo de violencia. Todos. ¿Y qué es? FUBING es el término es anglosajón. Se interpreta como ignorar. Es cuando estás en el celular y te Mm. están hablando y ni los fumas, ¿no? Ah, ok. O tú le estás hablando al esposo, al novio, a la hija, al hijo, y te fuman. Están con el celular. Eso es FUBING. Ahora lo transportas a la escuela, es cuando el maestro está en el celular o está escribiendo y el niño o la niña le está hablando y lo ignoran. Ujú. Tiene nombre y es FUBING. Así como eso, hay otro. Y que platicaba acá con los chicos, y ahora sí volteo con ustedes, aunque la cámara esté acá, con ustedes, les decía, por ejemplo, ellos están muy jóvenes. Y en el sistema educativo, sobre todo en preescolar, lo que antes era primaria baja, ahora es fase 3, que es primero o segundo año de primaria, son papás muy jóvenes. Entonces ellos están metidos en esta dinámica y de pronto te llega una mamá o un papá y tú como maestra te dicen, pues le están haciendo FUBING. Tú dices, Perdón. así como que ¿Quién fue? caracoles, ¿qué es ¿Quién fue? eso? Entonces los maestros se tienen que actualizar también. Ajá. Y de eso se trata, o sea, esa parte de darles la experiencia, de darle los elementos para que los maestros conozcan cómo atenderlo. Pero vamos otra vez, que sepan que es un conflicto, que sepan que es una violencia, Ujú. para poder atender el acoso escolar. Si tú llegas directo y dices, es el acoso escolar, este es el protocolo, esta es la normatividad, atiéndelo. Sí, está bien, como Ujú. receta, No. pero no te va a funcionar. No. No te va a funcionar. Y ahorita lo que estamos haciendo, y lo digo con mucho respeto, porque yo he estado inmerso 11 años en el sistema educativo, tuve la oportunidad de trabajar en el equipo para el constructo de los protocolos, y la verdad lo que estamos haciendo es como ir cortando la mala hierba, pero no hemos ubicado el canal, el camino para sacarlo de raíz, que es una chamba enorme. Oye, es que aquí estamos implicados los papás, los padres de familia, los maestros y los alumnos. Y hay un alumno, bueno, yo lo comprendo así, y no sé si en general me puedo referir al concepto como bullying en general. No sé si es Ah, correcto, puede ser, o acoso. socialmente se entiende así como bullying, pero ya normativamente es acoso escolar. Vamos a decirlo así, correctamente, acoso escolar. Entonces, y está el alumno, el estudiante, como decías, que está realizando este tipo de conductas, está el receptor, que es la víctima de este Ajá, tipo sí, de sí, sí, conductas, los que participan en todo el los acto de que violencia. están participando de un lado a otro, y además está el que solo observa. Sí, 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 Y el pasivo. ajá, y es una cuestión cíclica, ¿sí? Leí algunos testimonios de jóvenes ya en preparación de este podcast y dicen, es que de repente se agarra, dicen así, textual, se agarran a uno y después con ese están molestándolo, molestándolo, después lo sueltan y después regresan, ¿sí? Pero yo me puse a reflexionar
sobre mi propia vida y dije, es que creo que todos hemos sido en algún momento víctimas de este acoso escolar. Y precisamente antes Ujú. era muy normal, ¿no? Pero a ver, también me puse a reflexionar, porque por ejemplo, bueno, a mí me ponían un apodo, yo lo ponía, y como quiera te defendías, y no era tan grave, ¿no? O sea, incluso eran bromas muy pesadas y todo esto, pero yo jamás, jamás, Héctor, recuerdo de alguna compañera o compañero que Ujú. pretendieran quitarse la vida porque sus otros compañeros los estuvieran molestando. Creo que nunca había algo así. Ahora, otra, ahí te va. Yo fui en prepa 4. Entonces, ahí al principio, mira, yo venía, era una niña de 15 años que venía de una escuela católica, de monjas, de puras niñas, y entonces, como dices tú la palabra burbujita, yo le dije a mi papá, papá, estoy viviendo en una burbujita, yo quiero conocer más el mundo, ¿no? Lo normal era que yo me hubiera ido a la Isidro, ¿no? No, me quiero ir a la prepa 4, hago mi examen, entro, ta. Y me dicen, oye, es que sabes qué, que ahí en la prepa 4 lo que se acostumbra es una semana de bienvenida. Es como Ya, una sí, novatada. ¿Te claro. acuerdas de Sí, eso? sí, claro, claro. Es una novatada. Entonces, esa semana nosotros estábamos como ratoncitos en los salones y si tú asomabas la nariz un poquito a la puerta, eran huevos. O sea, lanzaban los de los otros semestres, los más grandes, lanzaban huevos y entonces de tal manera que las ventanas estaban atascadas de huevo, ¿sí? Tú no podías salir ni nada, te lanzaban globos con agua con cloro, ¿sí? O sea, nada de que te llevabas tu ropita nueva ni nada, o sea, y eso era en preparación a un día cumbre, que era cuando te enlodaban, metían a los chavos en tambos, les daban vueltas, y entonces yo me acuerdo de eso y me da mucha risa, Sí, ¿no? Pero claro. ¿estás de acuerdo que yo dudo mucho que ahorita lo sigan haciendo? La verdad lo dudo para nada, pero O al yo, menos no es tan abierto. pero es más secreto. No, pero era una cosa impresionante. A los hombres les hacían calzón chino. O sea, es O una los violencia, es rapaban, una, ¿eh? y los rap, ajá. Sí, sí, claro. En la prepa uno yo me acuerdo que, en ese tiempo filmaron una película que se llama, con Tiare Escanda, que se llamaba Un año perdido, y ahí se ve lo que hacen de raparlos, que fue que la filmaron en prepa uno. Ajá. Entonces, se veía cómo los rapaban, se veía todo esto que las hacían y todo. Y yo caminaba hasta Morelos para tomar el camión, o sea, desde la prepa 4 hasta Morelos, y ahí te tenías que ir cuidando y escondiendo porque pasaban en los carros y te aventaban huevos y te aventaban lodo, y era una semana así hasta que culminaba un día. Entonces ya, de ahí para adelante, pues ya todos estábamos tranquilos. Y otro jueguito que traían los hombres en la prepa era el C del poste. ¿Sí lo ubicas ese juego? Ah, no sé Que qué los es. abrían, que los aventaban Ah, contra ¿los la pared, jalaban? como si fuera no sé, ellos como si fueran un gusano los hombres, y aventaban a una persona contra la pared y lo aplastaban, los abrían. Es que yo me acuerdo muy lejano. Ujú. Entonces, yo vi todas esas cosas y por eso te pregunto, ahora, ¿por qué normalizamos todo eso? ¿Por qué ahora ya hay protocolos? Ahora ya está mucho más cuidado. ¿Por qué ahora los niños o las niñas ya reaccionan diferente? Porque tú y yo sabemos que este tipo de conductas puede llevar a un niño, una niña, un adolescente a pensar incluso en el suicidio, ¿no? Sí, 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 que desafortunadamente también pasa, a veces se esconde, pero bueno, es un tema que es fuerte ese tema y sí, sí convendría que especialistas lo... Fíjate que yo estuve estudiando un diplomado en la prevención y la atención del suicidio y es todo un tema que a veces papá y mamá no le dan la importancia de escuchar al hijo o a la hija. Un caso reciente me lo compartió una maestra en un taller que di esta semana, que impartió el taller. Me dice, lo que pasa es que la niña se acercaba a la mamá abrazándola y luego al papá. Buscaba ese afecto como y esa parte de abrir un espacio Un para abrigo. poder compartir, porque no tenían esa confianza. Y los papás era así como, no el rechazo, pero seguían con su dinámica normal. Entonces la niña tomó la decisión de quitarse la vida. ¿Por qué no vemos las señales como papás? ¿Por Exacto, qué? hay puntos. Y te digo, eso es importante que un especialista y que sería
Muy padre que estuviera con un especialista hablando sobre el tema, porque sí se da. Y empieza con un tipo de violencia que se llama cutting o autoflagelación, que es cortarse los brazos, Ujú. que es cortarse las piernas, que es autolesionarse, pegarse en la cabeza, con los puños en la pared. Entonces, yo creo que lo primero que deberíamos hacer como padres de familia es estar en contacto con nuestros, pero un contacto real, o sea, no, como dices, o sea, no me voy a sentar aquí a cenar y voy a estar con el teléfono, un contacto de cómo te fue en la escuela, cuéntame qué pasó, qué hiciste, cómo te sientes. Y nosotros conocemos a nuestros hijos, pero sí no les ponemos a veces la suficiente atención, porque, nosotros sabemos cómo son, cómo se comportan, y entonces deberíamos, de entender, de captar el momento mismo ¿Sí? en el que ya hay algo diferente, ¿no? Y lo que dices del cutting, por ejemplo, es que sí hay que estar muy alertas, porque si yo me pongo un suéter así y ando así todo el tiempo, o con la sudadera, pues, ¿quién va a saber que ya me estoy cortando, no? Es que eso pásale. Claro. Es toda una dinámica. Podemos hablar como sociedad y si no tenemos hijos en escuela, podemos hablar y que los maestros son muy flojos y que les dan muchas vacaciones, lo tan trillado. Pero ya cuando estás dentro del sistema educativo, cuando conoces las necesidades del personal docente, los riesgos que tienen, dices, no, no es así. Entonces, parte de esa función que tienen los maestros es visualizar lo que tú refieres. Tenemos muchos alumnos y alumnos que, aunque haga mucho calor, siempre andan con el suéter o la sudadera o la chamarra. Hay que Entonces, ser observadores, ¿no? ¿cuáles son las sugerencias que les damos? Pues bueno, hay un listado de útiles, ¿sale? Obviamente, navajas, cúter, tijeras de punta no se permiten, hay todo un listado y además hay un protocolo de mochila de paz y prevención donde hay otro listado de objetos prohibidos, sustancias prohibidas y objetos distractores. Entonces, sí tienen elementos los maestros, nada más hay que estudiarle, pero la sugerencia que les damos a los maestros es, si el chico o la chica de pronto tiene su lapicera y está trabajando, y ves que su sacapuntas no tiene la navajita, pues ya es un foquito rojo, no lo dejes pasar. Pregunta dónde está esa navajita, qué pasó. Si el alumno o alumna no te dice, llama a papá o mamá. Pero tenemos que dar el seguimiento. ¿Ves algo tan sencillo que puede impactar? Y darle la importancia, ¿no? Así Porque es. yo creo que hasta pensar lo peor, porque a lo mejor digo, no es que se me cayó mi navajita, ya no sirve, no me he comprado otro, lo que sea. Okey, sí, perfecto, pero esa navajita te puede servir para hacerte cutting, entonces la verdad es que mejor voy a investigar. Más vale ser exagerados, ¿no? Y darle como que una solución a tiempo. Oye, pero ¿por qué los niños y las niñas? Creo que tengo la respuesta. Los adolescentes no dicen, no decimos nada. ¿Por qué? Pues una, porque no le damos la confianza. Son muchas líneas, ¿sale? De acuerdo a la experiencia que he tenido en trabajar estos temas de violencia, son muchas las líneas que tenemos. Una es la familia como tal no le da esa apertura para compartirle y es como expresan ellos esa llamada de atención, aquí estoy, ayuda, aquí estoy, ¿no? Ujú. Pero saben que es Pero, ¿por algo qué un más. niño no llega de su a su casa? O sea, porque a lo mejor no, ¿por qué tenemos miedo? Tienen miedo los niños de decírselo a sus papás. Oye, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, papá, mamá, me están molestando en la escuela, me están poniendo apodos, y apodos fuertes, o ¿sabes qué? Ya hubo una agresión física, es que ya me tocó una persona, me aventó, incluso sexual, ¿no? O sea, de Ese ya es tipo otro tema, Ale. sexual, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Es que, sí. ¿sabes qué? Estaba leyendo también esto, que uno no lo reflexionas, uno no lo reflexiona, pero estaba leyendo esta cuestión de cuando, por ejemplo, llegan a saludarte de beso y a veces a las niñas lo que le hacen o lo que nos llegaban a querer hacer era que se volteaban para quererte dar un beso en la boca. O sea, eso es un tipo de acoso, ¿estás de Sí, sí, acuerdo? sí, Ya ya es con una tintes agresión, por sexuales, supuesto. ¿no? Entonces, sí, ya, o tocamientos, o que, no sé, una nalga, o sea, hasta una nalgada y no sé. Mira, te voy a decir una cosa que hacíamos en la secundaria, este, con el bra, o sea, sí, era de Como liga. una liga, o sea, Sí, eso sí, sí nos claro. lo hacíamos, éramos puras niñas, o sea, yo me acuerdo, ¿no? Entonces, ¿por qué como niña, como niño, como adolescente no llegas a tu casa y les dices: "Oye, esto, ¿tienes miedo de ser rechazado?".
de que digan es el chismoso, es la chismosa, no se está aguantando, de que sean más agresivos contigo? ¿Qué pasa? Mira, precisamente ayer, Ale, y me abrió así, te estoy hablando de 11 años de experiencia que tengo en el sistema educativo y 5 de trabajar con grupos vulnerables desde la Comisión de Derechos Humanos. Pero ayer precisamente en una plática con 2 amigas me di cuenta de esto. Una amiga vive en Querétaro, vino porque tuvimos un desayuno, eh, vino y tiene 2 hijos. Pero ella llega el viernes en la noche, se viene en transporte público, pero ella se quiere regresar después del desayuno, el sábado, que Ujú. porque sus hijos, su hija, su hijo estaban con su marido, o sea, con el papá de los niños, y ya se quería regresar. Entonces le preguntamos, oye, ¿ya les hablaste? Sí, pero nada, me dice, no, la vi en sí, bye. Y de ahí empezó el tema y lo que te digo que me abrió así todo el panorama es, ella está todo el tiempo con sus hijos, los lleva, los trae a la escuela porque el papá trabaja. Ujú. Pero ella estaba muy sorprendida y nos lo compartió. Es, es que mi hija tuvo un evento, un suceso en la primaria y no me lo quiere decir. Me dijo, se lo voy a decir a mi papá, pero a ti no. O sea, ve hasta Ah, dónde impacta. caray. Entonces ella, obviamente, imagínate cómo se sintió. Claro. Entonces, oye, pues mira, yo debe de tener confianza conmigo. Nos compartió que le dijo a la niña. Dijo, no, le voy a decir a mi papá. ¿Qué pasa? Que analizando ayer en esta plática, y dije, ¿qué hace la mamá? La mamá quiere resolver así. Le Ujú. pasó esto, va a ir a la escuela. Y les va a hacer un Ah, escándalo. Y exacto, yo exacto. también haría lo mismo. ¿Y qué va a hacer papá? Arropar a la niña, Ujú. decirle, mira, está pasando esto, bla, 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 bla. Pero no es la reacción inmediata de ir a la escuela. ¿Te das cuenta? ¿Y qué es lo correcto? O los dos, pero vamos Ajá. por partes. Primero le das la confianza, arropas a la niña, Escuchas. exacto, ¿Qué necesitas? ¿En qué te las ayudo? ¿Cómo te necesidades. apoyo? Porque si te dejo aquí botada y yo me voy acá a echar pleito a la escuela, pues, ¿cómo tú vas a sanar cómo vamos a sanar juntas lo que estás Exacto. pasando, ¿no? Entonces el papá la ropa y ya después la mamá actúa. Y ahora me voy a la parte del conflicto, Ale. El conflicto para resolverlo es eso. Vamos a escuchar. Primero debes de saber cuáles son las necesidades de cada actor, de cada persona que interviene en el conflicto. No lo vas a poder resolver el conflicto si no sabes las necesidades de cada una de las partes. Dos, necesitas saber quiénes son los actores, quiénes son los que participan en este conflicto. Sí, para traerlos a una mesa a platicar, yo debo saber primero qué está pasando, quién es, cómo. Sí, sus necesidades. Y la tercera característica es saber qué posición tienen las partes. ¿Es mamá con hijo? ¿Es un niño de sexto con uno de primaria? ¿Qué intereses tiene cada uno? Y te repito, ¿qué necesidades? Y hay una fábula que está bien trillada en el tema de la mediación y la conciliación, pero que viene en un libro de saberes, me parece, de segundo año de secundaria, que es una fábula de la mamá que tiene 2 hijas y hay 6 naranjas. Están en la cocina y las 2 hijas quieren las naranjas, Ale. ¿Qué haces tú como mamá? Los maestros, siempre les pongo de ejemplo en los talleres, Pero hay 6, ¿no? son 6 naranjas. Yo bien equitativa, pues 3 y 3 y Exacto. punto se acabó, ¿no? Y otra opción es, la mamá también, se agarra dos la otra hija y dos la otra hija. Equitativa, ¿no? O ninguna y todas están castigadas por Esa es la peleoneras. onda. Y puedes tener muchas otras respuestas para Claro, resolver el hay conflicto. muchísimas respuestas y en algo que pareciera que no es complicado, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la solución? Escuchar las necesidades que tiene cada una de las hijas. Una quiere las cáscaras para hacer composta Ujú. y la otra quiere el jugo para hacer agua de naranja. Y lo resuelves. Pero hay Pero que tienes que escuchar. escuchar. Es Sí, el es que, diálogo. oye, y eso lo tenemos que aplicar a la vida cotidiana y en todos los aspectos, en la pareja, con los amigos. O sea, nunca preguntamos qué necesitas, qué sientes, qué piensas. Así es. Las metodologías para resolver conflictos, la base es la comunicación no violenta.
Ujú. Esa es la primera metodología que debemos de ocupar, que no se logra. Por eso ya después avanzamos, dependiendo del conflicto, a mediación, a conciliación o negociación, que son las tres metodologías que se ocupan en los sistemas educativos para resolver conflictos. El arbitraje no, como lo refiere la Ley General de Administración de Resolución de Conflictos, que son las cuatro metodologías. Ujú. Pero en las escuelas son esas tres metodologías: mediación, conciliación y negociación. Entonces, pero la base es el diálogo, escuchar. Entonces, regresando a la parte de por qué las y los niños a veces no dicen, pues porque a lo mejor no les brindamos esa confianza. No, a lo mejor, no les brindamos la confianza como papá, como mamá. Y platicaba antes de que instalaran aquí con los chicos, es esta parte de cuando, ahí te va, más fuerte aquí. Cuando un niño o una niña desafortunadamente toma la decisión, o un adolescente, de quitarse la vida, a veces esos alumnos tienen mucho más confianza, mucho más empatía con un maestro o una maestra que en casa. Ujú. Se toma la decisión de quitarse la vida, el maestro o la maestra con la que tenía cercanía a este niño, por supuesto que tiene un conflicto emocional, sufre. Y la pregunta es, ¿el sistema gubernamental tiene un programa para ellos? Es lo que precisamente, te iba a preguntar, en todos los aspectos, nuestras instituciones están preparadas para resolver estos conflictos, están preparados nuestros maestros, están en preparación, ¿qué nos falta? Nuestros niños están seguros en las escuelas, en las instituciones educativas, por lo menos estoy hablando del Estado de México. Estadísticamente, hay un estudio en el que su espacio seguro para las y los niños es la escuela. Se sienten muy seguros. Hay historias de vida que son lamentables y que los niños desean ya regresar a la escuela, que abran la escuela porque ahí es donde se sienten seguros. Y las escuelas que tenían, algunos todavía lo conservan, el desayuno frío o desayuno caliente, los niños quieren regresar porque quieren comer bien. Imagínate, o sea, ya nos vamos más allá. Aparte del emocional, que estamos hablando de la violencia, imagínate este derecho a la alimentación, Claro. que en la familia no se lo dan al niño o a la niña. Y que muchos de los maestros y maestras, y que no se ve ante la sociedad, es que a veces ellos aportan de su salario para que ese niño o niña tenga un desayuno, para que ese niño o niña tenga materiales didácticos en su espacio áulico. Los maestros lo compran. Y siempre les cargamos la mano a los maestros, pero ellos también ponen de su bolsa. Afortunadamente, Ale, sí hay maestros que han cometido delitos y abusos contra nuestros niños, pero son los menos. Y por Ujú. ellos catalogamos a todos los maestros de que son así. No, y que hay unas historias de terror, ¿no, Héctor? O sea, de Bien verdad, cañonas. en el lugar en donde efectivamente deberían estar seguros o sentirse seguros. Y luego, por otro lado, que sea el lugar en donde no estás seguro. O sea, me voy a poner del lado de la persona que es víctima, del niño o niña que es víctima, que te levantes por las mañanas y que abras los ojos y digas, tengo que regresar a la escuela y me están molestando y me están diciendo y no quiero ir y tampoco le quiero decir a mis papás porque ellos ya tienen muchos problemas, porque los escuchas, ¿no? Y no me van a hacer caso, están muy ocupados, etcétera. Qué grave que el lugar en donde deberías estar seguro, no estás seguro porque hay otras personas. Y otra, si yo soy la mamá del otro lado y a mí me llaman y me dicen, oye, hay un conflicto, pretendemos resolverlo, hay una cuestión con tu hija, con tu hijo, hay una interacción que no es la adecuada, hay un tipo de acoso, entonces, donde tu hijo es el que está o tu hija está realizando esta conducta, te llaman, ¿qué tiene que hacer ese papá? Porque también tiene un problema, no solamente tiene el problema quien es víctima. Yo como papá o mamá de una persona, de un niño que está realizando estas conductas, también tengo un problema, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Sí, claro, y es lo también trillado y es una dinámica que el niño es el reflejo De tu casa, de la de la casa. casa, ¿no? Va y se comporta. Y si tú le preguntas a cualquier maestro, te va a decir, es que los papás dicen, es que mi hijo no es así. Mi hijo no se comporta así en la casa. Del niño que me está hablando usted, No no lo es mi conozco, hijo. Esa es una realidad, es ese
Y entonces cuando a mí me dicen, pasó esto, yo dije, ¿qué? Primero yo me pregunté, o sea, yo dije, no es mi hija, uno. Número dos, ¿qué estoy haciendo mal? Porque yo pensé que estaba haciendo las cosas bien. Y entonces, sí ahí hubo otras implicaciones, ¿sí? Que tú las comprendes y todo. Pero si te das cuenta, ¿por qué me di cuenta a tiempo? Porque la escuela me llama, ¿sí? Y me dice, está pasando esto. Porque mi hija ya tenía una contención por la muerte de su papá con psicóloga. Entonces, también yo estaba al pendiente de eso. Entonces, efectivamente hay en algún momento un reflejo, pero nadie está exento de esas cuestiones, nadie. Claro, Pero aquí la importancia yo creo que radica en estar alerta para darle una solución a tiempo y para darle ese acompañamiento, porque si tu hija o tu hijo, considero, están realizando este tipo de conductas siendo el agresor, por decirlo así, entonces también te están pidiendo ayuda a gritos y hay que hacer algo, ¿no? así es, dale. Fíjate que en los protocolos que existen y que están saliendo y actualizando muchos otros, eh, los papás lo deben de conocer, el protocolo. ¿Qué debo de leer yo como mamá o papá? ¿Qué Eh, debo de leer? ¿En Primero qué me deben de debo de...? conocer los protocolos. Mira, la Ley General de Educación y la local nos refiere que la familia, entiéndase familia, papá, mamá, tutor, tutora, y hay una figura que se llama cuidador o cuidadora, que es el abuelito, la abuelita, el tío o tía que está en casa Al pendiente. al pendiente, pero no tiene los datos de la escuela. Lo identifica como persona y sabe que va a ir por el niño o la niña, Ujú. pero no tiene su teléfono, Ok. no tiene datos o no está registrado como tutor o tutora. Ujú. Entonces, ellos deben de conocer, o la ley te dice que deben de acudir a la escuela para darle seguimiento a la parte académica y cuando sean requeridos por parte de la escuela. Pues están obligados, que no se ha hecho tal cual. Obviamente, si no acude la familia, ¿a dónde tendrían que recurrir los maestros? Porque ellos no tienen las atribuciones ni facultades de acudir al domicilio. ¿Qué Ujú. instancia es la que les ayuda? Y lo dicen los protocolos, la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ujú. Es a quien tienen que acudir para que ellos vayan a casa del niño o la niña para ver qué está pasando y que acuda la familia, papá, mamá, tutor. ¿Ok? Bueno, estos protocolos los debe de conocer la familia. La escuela está obligada, porque así lo dice, a darlos a conocer. ¿Y cuál es la dinámica? Yo como escuela se lo doy a papá y mamá, o se los mando por correo electrónico, y papá o mamá, pues no les interesa. Incluso ellos firman sin, Sin leer. sin leer. Entonces, eh, pues están obligados a conocer los protocolos. Hay un apartado para padres y madres de familia. En estos protocolos, siempre hay un cuadro de factores de riesgo, que era lo que decía. El Ujú. comportamiento de este niño, o sea, no es un diagnóstico, solamente son factores de riesgo y te maneja Ujú. 4 rubros: en lo personal, en lo familia, en lo escolar y en lo social, en dónde está impactando. O sea, es un protocolo, es un procedimiento, una guía que todos los que interactuamos con el niño o la niña debemos conocerlo. La familia, la escuela entiéndase directivo, personal administrativo y docente. Y en el caso de los niños, no, solamente deben de saber que existe un protocolo. Ujú. Pero la familia debe estar inmersa con la escuela y trabajar de la mano con la escuela y estar cuando se les solicite por parte de la escuela. Esos protocolos están en internet, ¿no? Están Sí, en sí, sí, línea. sí, sí, y ya se dieron a conocer a todas las familias a través de la escuela. Ah, ok. Son, Pero hay mira, que leerlos. Digo, no sí, nada más claro. me lo dio y ay, sí, mucho gusto y llego y la avento ahí en la mesa, ¿no? O sea, tener la responsabilidad, porque son nuestros hijos, Mírale, me ¿no? voy De más leer. allá. Yo sé que vamos a hablar de la violencia y del acoso escolar, pero voy más allá. Cuando inscriben al niño o a la niña, hay formatitos que incluye la parte de salud, incluye la seguridad legal de la familia, es decir, estás divorciado, estás separado, ¿quién está a cargo del niño o de la niña? Ujú. Porque si tú estás separado o la mamá está separada de su esposo, de su esposa, el papá, ¿Quién tiene la guardia y ¿quién va custodia? a ir? ¿Quién es el tutor? Sí. Y ¿Quién no se lo puede llevar? espera, si tiene restricciones, súmale. Ajá. Y de pronto va el papá que nunca va. Hay muchos casos así, Pero esa información tiene que provenir obviamente del papá o de la la mamá, de familia, la claro. familia.
Entonces, Las escuelas no son adivinos. no, por eso preguntan cuando inscriben la Ujú. parte clínica, la parte de seguridad legal familiar, y además te piden 2 tutores, el nombre, datos, te piden teléfono y te piden 2 correos electrónicos, ¿sale? Ujú. Si tú le preguntas a la gran mayoría de los papás o de los maestros si la vía de comunicación en la escuela es por correo electrónico, te van a decir que no. Oye, Héctor, pero es que en la comunidad no hay señal. ¿Para qué se lo pides, Ale? Claro. Ni lo uso, ni lo tengo, ni... ¿No? Pero En mi es, casa no tengo computadora para acabar pronto. pero es una vía de comunicación. Claro. Entonces, como escuela, genera un espacio donde pueda entrar a revisar su correo. Tenemos que ir trabajando y escalar a Ujú. eso, no quedarnos en, no tenemos. El correo es una vía de comunicación. También el teléfono, ¿no? Podría Sí, sí, ser. sí. La dinámica es por WhatsApp. Ujú. Ah, Que, ok. que de cierto punto hay un documento en el que refiere administrativo y muy, muy particular que refieren que los docentes no deben de estar inmersos en grupos de WhatsApp de papás. Ujú. Deben de Por salud mental de todos. también, y porque ha habido muchas agresiones con ellos. Ya Y sé. tengo infinidad de Ya historias de que sé, les ha pasado a los claro. maestros y sobre todo maestras jóvenes. Un caso en el que me consultan, oye Héctor, ¿qué puedo hacer? Después de pandemia, los niños iban una semana sí y una semana no, que era un sistema híbrido. Ujú, Ajá. ujú. Sí, claro. Estadísticamente, los docentes no se pues nadie estaba preparado para la pandemia. No se prepararon para tener un teléfono exclusivo para el trabajo, para la escuela, porque el medio de comunicación fue por WhatsApp y mandaban tareas, trabajos, todo por WhatsApp, Ujú. pero ocuparon su teléfono personal. Personal. Entonces, una maestra, yo no la conozco, fue por otra amiga maestra que me la contactó, me dijo, ¿qué puedo hacer? Y es un municipio muy cercano aquí a Metepec. Me fui unos días a la playa. Ujú. Pongo en mi foto de perfil, yo no vi la foto de perfil, que estaba en la playa. Ujú. Seguramente estaba ahí. De pronto, Ale recibe un mensaje, ¿te fuiste a la playa? Y ella contesta, sí, corazón, acá estoy. Ojo, corazón. Ajá, claro. Ah, ¿y cuándo regresa? Nos vemos la próxima semana, corazón, en la escuela. Va. Ok, más o menos pasó. Llega el tiempo en el que tiene que estar en la escuela la maestra y la niña. El papá que nunca va estaba esperando a la maestra en la escuela. Ujú. El papá, en esta diversidad humana, supuso que el mensaje era para él. Y la Ok. maestra pensó que estaba comunicándose con la niña. Ok. Imagínate qué riesgos tienen los maestros. ¿Y a qué fue? A ver si sí iba a armar o no. Exacto. Pues sí, a ver si había modo con la Ay, no maestra. es cierto. ¿En serio? Bueno, yo hubiera pensado en mi inocencia que iba a ir a aclarar el punto de, oiga, hubo una confusión, disculpe si en algún No, no, momento. no, no, lo interpretó como No el corazón, sí, inventes. claro, claro. Wow. Entonces, el fin de la historia es que afortunadamente promovió la permuta y la cambiaron, pero pues esa no es la solución. Pero Y ojo, sí están en riesgo. sí, claro, Claro. y eso no lo vemos como sociedad, los maestros están en riesgo. Y súmale en lugares donde son como focos rojos. Ujú. Los maestros sufren, los maestros aportan para la escuela, los maestros aportan de lo que ganan quincenalmente para esos trabajos formativos de los chavitos. Eso no lo vemos. Pero cuando pasa algo con un niño, fue el maestro. Repito, si hay No les maestros, reconocemos su exacto, esfuerzo. exacto, exacto. Pero Porque es complicado, Héctor. O sea, estás en un grupo en donde quiera, una escuela de gobierno, una escuela privada, en cualquier nivel, primaria, secundaria, preparatoria. De verdad, es bien complicado estar con 30 alumnos en un salón, en donde todos hay diversidad, en donde los niños tienen problemas, en donde, o sea, adolescentes. ujú. Yo la verdad no lo Y haría. ahora O vete a sea, la parte mis legal, Ale. respetos. Vete a la parte legal. ¿Quién es el responsable cuando está trabajando el maestro frente al grupo? ¿Quién es el responsable de todo lo que pasa en ese espacio áulico? Ujú.
de los 30, 35 chavitos, 25 chavitos. Es el maestro, todo lo que pasa. Oye, fíjate que ahora que estaba platicando con algunas personas, me preguntaban algunos maestros, pero no necesariamente de escuela, sino por ejemplo me preguntaban maestras de catecismo, Ujú. ¿no? Tienen muchas dudas en cuanto a cómo actuar en este tipo de, porque con ellas no va a llegar un profesional como tú, o muy difícilmente, a darles una plática, ajá, porque ellas están ya en otro rubro, ¿no? O sea, están dando clases, pero es una cuestión religiosa, ¿no? Entonces me preguntaban ellas, oye, ¿qué responsabilidad yo tengo respecto a mis alumnos? ¿Qué pasa si alguien, si uno de mis alumnos se pone mal de salud, empieza a tener alguna crisis? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo de proceder? Por ejemplo, este tipo de personas que están en la docencia desde otro ángulo, también les sirven estos protocolos de los que estamos hablando, también acceder a ellos a través de internet. ¿Qué pueden hacer ellos para prepararse? Porque sí tenían muchísimas dudas. O sea, yo les decía, lo primero es pedir auxilio. O sea, no lo trates de resolver tú porque tú no eres médico. Vete antes, Ale. No en el momento, vete antes. Deben de prevenir. Ajá. En la prevención entra la parte, obviamente, de evitar el suceso, pero en estas acciones preventivas es tener teléfonos de los familiares, tener tu directorio de instancias que te pueden ayudar en cuestiones Ujú, clínicas de ujú. emergencia. ¿Cuáles son las básicas? Pues la Cruz Roja, la policía, los bomberos, Protección civil. protección civil. ¿Qué pudiera, fíjate, esa parte, pues no está escolarizado, sí es como un sistema de formación religiosa, pero no tenemos un director. Sí hay una persona responsable seguramente en la Ujú, iglesia y todo este rollo, claro. pero ahora vete en la parte legal, Ale. Es que El es la interés superior de la preocupación. niñez. Ajá. Independientemente de la función que estés ejerciendo en ese momento, el interés superior de la niñez es que todas las y los adultos somos responsables de proteger a los chavitos, A los niños, sí. ¿no? Ellos están trabajando con un grupo de niños. Ellos son responsables, deben de prevenir. Estos protocolos específicos de acoso escolar, pues no les van a servir porque puede ser como una guía, Ujú. y la guía es en la parte preventiva. Pero podemos iniciar de ahí, ¿no? O sea, conocerlos no nos hace daño, Sí, claro. ¿no? Entonces, si yo les decía, exactamente, ellos también tienen unas hojas donde registran, pero igual se enfrentan a esta problemática de, es que a veces llega el papá, están divorciados, y quiere sacar a la niña porque quiere platicar con ella. Entonces, y yo no sé si debo o no debo. Desde el punto de vista humano, yo le permitiría hablar con el papá, no sé si no se puede acercar. Entonces, como que la quiere sacar del salón para aprovechar ese momento para verla. La mamá no está de acuerdo. Y entonces se enfrentan a toda esta problemática, pero lo que voy es la misma problemática, porque es Sí, sí, una sí, es un maestra niño, una con niña. niños, un grupo Es de una, niños, pues sí, sí, punto. sí, 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 Es lo sí. mismo. Pero entonces sí podrían empezar ellas, o sea, como un consejo en estudiar estos protocolos de los que estábamos hablando ya de inicio y después irnos a la prevención, porque sí firman unas hojas, unos registros donde tiene el teléfono de contacto y todo esto, y sí tienen ese control. Ujú. Pero después viene, ¿qué hago? Si tiene, porque me decía que a una niña, o sea, me lo compartieron ahí, que le empezó a dar un ataque de epilepsia, que no, ella no sabía qué hacer. Otra niña también que se desmayó. Entonces, bueno, mi respuesta lógica, o sea, a lo que yo haría es inmediatamente, pues llamar a emergencias, ¿no? Para eso tienes que tener a la mano tus números Tu guardados, directorio. rápido, o sea, actuar rápido, porque tú no eres médico, tú no eres, o sea, no le vas a poder ayudar de otra manera. Entonces, tienes que tomar esas provisiones y después, ya que llamaste, ahora sí vas a llamar a la familia inmediatamente para que se dirijan hacia ese lugar y todo, ¿no? Para que no te genere, porque si tú le quieres dar que una pastillita o que la quieres levantar o algo, eso te puede generar una responsabilidad bien fuerte, ¿no? Claro, porque eres responsable, tú estás dando eso o De su permitiendo seguridad, lo que pase con ese medicamento, la o el adulto es el responsable. Eso claro. pasa lo mismo acá en el sistema educativo. La diferencia Ale, es que en el sistema educativo son servidores públicos y ya hay otra normatividad. Ujú, Acá solamente es el trabajo con las y los niños y que debemos de protegerlo, pero ujú, deben de tener trabajos preventivos para, por ejemplo, de esta que me compartes, de la niña con epilepsia,
pues deben de tener el antecedente y la persona que está trabajando con esta niña debe de tener un directorio a la mano Ujú. y por lo menos, que es lo que hacen los maestros cuando tienen un niño autista o con algún trastorno, alguna discapacidad, ellos se tienen que empapar por su cuenta para Ujú. saber cómo actuar y qué hacer en caso de. Ujú. Entonces ya tenemos una carga más para los maestros, ¿te das cuenta? Lo mismo para estas personas que están trabajando con grupos. Sí. Pero esa es la parte preventiva que tenemos que hacer. ¿Les sirve a estas personas que trabajan con grupos de niños estos protocolos exprofesos para escuelas de educación básica? Sí, por supuesto. Pero en la parte preventiva, ellos no tienen un director, ellos no tienen un Ujú. supervisor, pero tienen la La procuraduría, información que puede puedan entrar. rescatar y que sea aplicable a lo que Claro, ellos están haciendo, ¿no? claro, y O que sea, eso, es una guía, es ajá, una y guía. que es un trabajo preventivo. Oye, Héctor, aquí quiero platicar, además de todo esto que estamos hablando, a mí me llama mucho la atención una cuestión. ¿Tú crees que las características familiares, la estructura determinada de una familia puede ser utilizada como un pretexto para el acoso escolar? O sea, hablo de las familias que están estructuradas de diferente manera, por ejemplo, las mamás solteras. Ok. Obviamente para el acoso escolar no hay una, y para la violencia no hay una justificación, Ale. Claro. O sea, no debemos, y dentro de cultura de paz, pues la cultura de paz no acepta ningún tipo de violencia, ¿no? Pero te da muchas alternativas para solucionar estos conflictos, para prevenir la violencia, para promover los derechos humanos, para generar espacios de convivencia sana y pacífica. Pero bueno, mira, vamos a aterrizar ahora ya. Y entro a esta parte de cómo las mamás solteras que tienen uno o dos niños y que tienen que trabajar. Y que la escuela, ya lo decíamos, la ley obliga a la familia a acudir cuando lo cita en la escuela. Pero avísale a la familia, y es lo que siempre les digo a la escuela, avísale por lo menos 3 días de anticipación de que van a ir a la escuela, porque ellos tienen que gestionar el permiso en su centro de trabajo, Ujú. ¿no? Entonces, primero, acoso escolar, ya quedamos que es entre alumnos. Ya dijimos las características, intención, periodicidad y continuo. Es decir, hay intención de dañar durante el día, que es continuo, es 2, 3 acciones, durante una semana o un mes. Ujú. Ajá. Dentro del acoso escolar puede ser acoso físico, acoso social y acoso emocional psicológico. Esas son eso es el acoso escolar. ¿Ok? Ahora, si hay un acto de violencia sobre un niño, vamos a ponerlo como que el niño, el hijo de la mamá soltera, es la víctima. Ujú. Lo que tienen que hacer primero los alumnos es acercarse al maestro, al director, al personal docente, para decirle lo que está pasando, comentárselo a su papá, a su mamá, y deben de generar una cita. La mamá debe de acudir a la escuela. La escuela debe de registrar. Por eso es que es una herramienta básica para el personal docente es la bitácora, y los protocolos lo dicen. Pero ¿sabes cuál es el tema en las bitácoras, Ale? Que te dicen, regístralo en la bitácora, pero no te dicen cómo hacerlo. ¿Qué elementos debe de tener la bitácora? ¿Qué es bitácora? ¿Qué es ¿Qué es bitácora? bitácora? ¿Cuál bitácora? ¿La de la biblioteca? No todo el mundo lo vamos a comprender o entender. Entonces, pues hay que decirle a los docentes que deben tener su bitácora. Deben de registrar todas las entrevistas que tengan con papá y mamá. Todo lo que pase con los niños registramos en bitácora. Si el niño le dijo a otra maestra que no es su maestra, la otra maestra tiene que registrarlo en su bitácora y avisarle, informarle, porque están obligados al director para que puedan citar a la madre de familia. Ahora, el caso de las mamás solteras o papás solteros es bien complicado, Ale, en el sentido de que tienen que trabajar y tienen que acudir a la escuela. Y a veces en las escuelas no lo citan con 3 días por lo menos de antelación. Mañana. Está citado Mañana mañana lo a las queremos. 7 de la mañana. Entonces, y si en el trabajo hay restricciones, que sí, por normatividad ya les puede dar, pero hay un tiempo para gestionar ese permiso. Sí, no todos los trabajos son lo mismo, ¿no? Ujú. Entonces, si es complicado, además del estar escuchando, es el doble papel de la mamá soltera o del papá soltero, ¿no? Que Ujú. tiene que estar en todo el cuidado, pero los que tienen posibilidad siempre echan mano de una persona que es el cuidador o cuidadora, que es quien a veces acude al plantel educativo. Bueno, ya revolvimos todo, pero ahí lo editan. La parte de la violencia,
el primer trabajo que debemos centrarle todos como sociedad y todos los que participamos en el sistema educativo, papás, escuela y los alumnos, debemos de enfocarle mucho a la prevención. Esa es la solución. No se ha dado. No se ha dado la prevención como hemos querido, pero ya que tenemos la violencia, ahora hay que conocer los tipos de violencia para saber cómo lo vas a atender. Hablabas de los tipos de violencia. ¿Me puedes dar ejemplos de cada uno? Ya te decía, el FUBING, el teasing. Hay una conducta, se llama Pick Me. ¿Lo has escuchado? Sí, claro. Que viene de esta serie televisiva que lo hacía una doctora de Grey's Anatomy, ¿no? Ujú. Es el Pick me. Pick Me, que se interpreta como ámenme, quiéranme, elígenme, ¿no? Entonces, esa conducta solamente se da en las mujeres. Es una conducta, ahí no es una violencia. La violencia se genera cuando menosprecia a otras mujeres, Mm. cuando humilla a otras mujeres, porque es la que debe de sobresalir y tener la atracción hacia los masculinos, hacia los hombres. Ujú. Y ese es el picnic y se da mucho, no solamente en las escuelas, en niños, niñas, Es lo que adolescentes, te iba a decir. también en Oye, personas eso, adultas, claro. pero es una conducta y al final impacta en la violencia. Otro que también es importante que conozcan, hay muchos términos. Tal vez alguno que digas, ay, mira, este es un tipo de violencia, pero las personas no lo ubicamos como violencia, que sea un foco rojo. Ay, es normal. El grooming, ¿lo identificas? Sí lo ubico. El grooming es cuando una persona adulta se hace pasar a través de las diferentes plataformas Ujú. como niño o niña adolescente. Y el objetivo es raptar, secuestrar a la niña o al niño o abusar sexualmente de ellos. Ujú. Incluso hay muchos youtubers, muchas personas que se dedican a estos temas, que han hecho ejercicios, y sobre todo en Colombia lo he visto mucho, que la mamá convence a la niña que le están haciendo el grooming, de que le suelte toda la información, y Ujú. citan a la persona, y llega el adulto. Ah, sí, sí lo he visto. Sí, sí, o sea, es impactante y Hola, aquí ya llegamos. ¿Quién es? Soy fulanito, tengo 6 años. Pero le llegan acá unos acá sí, bien grandotes, musculosos, y los otros casi se quieren morir, ¿no? O sea, entonces hay que tener que mucho te cuidado quedaste con de ver esa aquí parte. con un niño de 6 años, ¿no? Bueno, de 9 años, punto. A eso se llama grooming, Ajá. el grooming. Ahora, lo que utilizan mucho los chavos es el gosteo, ¿no? Ujú, Que es ujú, por las redes sociales, que es de bloqueo. Bueno, está el ghosting, que es como en mis tiempos la ley del hielo, que es ujú, un similar, pero ahora no es que sí aplica cuando todos, el grupo me aplica la ley del hielo, ujú. pero yo también me Hay puedo una aislar. exclusión. Yo me, yo me alejo, yo no hablo, yo no participo. Ujú. Entonces también es ghosting. Y son términos anglosajones, pero bueno, que debemos de tenerlos en el radar y que son violencias. Sí, porque tal vez yo digo: "Ay, pues te hicieron la ley del hielo porque hiciste tal cosa, al rato se les pasa", ¿no? Y lo Ujú, estamos normalizando cuando es un tipo de violencia muy clara. así Y es. voy a la otra, ahorita estoy Maquinando, recordándome digo, del no, pues el ciberbullying, el ¿no? ciberacoso, El así ciberacoso. es. El ciberacoso es la parte, de forma general, es la parte de promover rumores, chismes, pero con la afectación o Hablar mal de generar otra el daño. persona Sí, es sí, violencia, sí, claro, por supuesto. es acoso, más bien, es acoso. Y lo hacen y utilizan las plataformas, ¿no? Electrónicas. Ese es el ciberacoso y hay un protocolo también para ello. Los protocolos que, para que los tengan en el radar, hay muchos en las escuelas y aquí voy a hacer el comercial dentro de la Secretaría de Educación de varias áreas. Promueven las herramientas documentales para la protección de la práctica docente en el marco de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que las escuelas deben de contar con varias herramientas documentales y que los docentes directivos deben de conocer los siguientes materiales y tenerlos en su escuela. Uno, son todos los protocolos, y no solamente para la prevención y atención de la violencia, el de seguro escolar, el de protección civil. Ujú. Hay muchos protocolos en la escuela. Que sepan qué hacer cuando llega un enjambre de abejas o de avispas. ¿Qué van a hacer? Pero no que en el momento. O sea, ya lo deben de prever. Ujú. Otros son las No, porque si llega el enjambre y yo me voy a la biblioteca a buscar el protocolo para para saber qué voy a hacer,
Además, como escuela, ¿qué En este haces? momento, Los chavitos los dejas ir, los encierras en un espacio, ¿qué haces? no, pues imagínate, no han salido al recreo, no han comido, no tengo agua dentro de los salones, no tengo alimentos, pero pues creo que están más seguros ahí. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo me comunico con los papás si yo me quedé acá encerrado con los niños, no? Ya no traigo teléfono. Qué complicado. ¿Ves todas las funciones que tienen que hacer los maestros? Sí, Entonces, desde la mirada, tienes razón. sí, sí, hay que apoyar a los maestros. De forma general, todos, te digo, lo que más impactante es que si tú vas a una escuela y ves los materiales didácticos, ves la decoración, sobre todo en la fase uno en Presco también, las maestras y los maestros son los que compran todo eso. Y No, ya, y hacen unas cosas hermosas, de verdad. y lo De disfrutan y es parte verdad, de su formación, entonces hay que apoyarles, sí. pero deben de conocer protocolo, deben de tener sus bitácoras, deben de conocer qué es un acta de hechos, deben de generalizar el citatorio. Mira, un detalle tan simple, el citatorio. Ujú. Cuando ya estamos hablando que está obligada la familia de ir a la escuela cuando citen a papá y mamá, ¿cómo es tu citatorio? Lo tienes que hacer de forma general. Se sugiere que, a ver, madre de familia del alumno tal, tal, se requiere su presencia el día de mañana o el día con 3 días de anticipación. Si es urgente, habrá cosas que son urgentes para el día de mañana. Pero Ujú. no le digas si es por un tema de violencia, si es un tema de afectación a los bienes. De forma general, hazlo. Porque si es un tema de violencia, ¿le? Papá o mamá no va a ir. Sobre todo cuando le dices que tu hijo o tu hija fue el que violentó al niño Héctorín. No va a ir. Fíjate Y que si sí, va mejor que sea con sorpresa. no sorpresa, de forma general, de forma general. Sí, es vaya, pero sí ya no sabes a lo que vas cuando te están llamando, ¿no? Y también como Ujú. papás, sí, a veces nos pasamos, porque sí llegamos a reclamar a los maestros y sabe que a mi hijo no le va a llamar la atención, y a mi hijo no le va a gritar, y no le va a decir, y Sí, sí, sí. ¿no? Entonces sí, sí está bien complicado. Fíjate que estaba leyendo el caso de Fátima, no sé si lo ubicas, creo que fue en Iztapalapa. A ver, platica. Es una niña que estaba, creo que estaba, ay, no, creo que estaba en prepa, no sé. Entonces ella sí fue víctima, era víctima de acoso porque a ella le gustaba el K-pop, le gusta el K-pop. Y entonces lo reporta, ¿sí? Y entonces lo que tú dices, viene, está el conflicto, mandó a llamar a las partes, pero no se le dio una solución. ¿Por qué? Porque las personas que eran padres de los chavos que estaban realizando estas conductas, no fueron, no se presentaron, lo dejaron pasar y al final del día ella cae de un segundo o tercer piso Ah, de la sí, claro, ya sé escuela. cuál es. Sí, 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 ya sí, sí, de Ciudad sabes. de México, sí, sí, sí. Y entonces, pues se decía, no es que la lanzaron, no es que al final dijeron, no, no hay ningún indicativo de que lo hubiera lanzado. Pero a lo que voy es, esto tuvo un antecedente, se hizo lo correcto porque se reportó en su momento, Ujú. la escuela hizo lo correcto y finalmente tuvo una consecuencia, un resultado que pudo haber sido fatal, ¿no? Entonces, sí me llama muchísimo la atención, puede estar ya comprometida o en peligro la vida de nuestros hijos y entonces sí tenemos que darle la importancia que amerita, prepararnos para cualquier situación desde el punto de vista de que si soy maestro, maestra, si soy padre de familia, los alumnos, ¿no? Los alumnos, si hay una persona que es un observador, ese niño o esa niña deben de ir a decirle a sus papás, Sí, ¿no? claro. Y ahí entra también lo de la apertura, la comunicación. Y entonces, Héctor, si yo quiero un catálogo de los tipos de acoso escolar, están en los Eh, protocolos. en los protocolos mencionan algunos tipos de violencia, hay muchas instancias que promueven esta parte de la prevención y la atención de la violencia escolar, del acoso escolar. Uno de ellos es el Consejo para el Bienestar Escolar, el CONEBI, o Ujú, Consejo Escolar para el Bienestar. Es el CONEBI. En la propia dirección de tu escuela te pueden apoyar para darte toda la información para la ujú. prevención, la detección y la actuación. Que ahora los nuevos protocolos sale, nada más para actualizar un poquito, ya te manejan prevención primaria y prevención secundaria. Dentro Ujú, de la prevención primaria es la parte de detección, la parte de notificación, la parte de seguimiento, y no recuerdo las otras dos, son 5. Y en la prevención secundaria son medidas de no repetición, que tienes que llevar acciones preventivas. Ya pasó, vamos a evitarlo ahora. vamos a evitar Actividades que vuelva a suceder. académicas, lúdicas, deportivas,
de sensibilización, todo eso, rollo. Es un tema bien interesante y por supuesto que tenemos, como siempre, gente que apoya esta parte, gente que no apoya, gente que desconoce la normatividad, pero el beneficio es las niñas, los niños y los adolescentes. Para eso se genera todos estos materiales normativos y para eso se generan estas instancias, para apoyar, proteger a las niñas y los niños. El enfoque que tu servidor, y eso sí ha sido como muy personal, yo manejo como la protección al docente. ¿Cuál es la filosofía, cuál es la lógica de esto de proteger al docente? Si ellos se protegen, Ale, si hacen lo que te marca la norma, el impacto va a ser proteger a las y los niños. Ujú. Si ellos registran, informan, como te dice la norma, como te dicen los Se protocolos, preparan. van a proteger a las niñas y los niños. Ujú. Pero siempre es como un ataque al docente y no, necesitan Así no conocer, es. no, necesitan conocer la dinámica del docente. Repito, y esto a lo mejor también causa ámpula, pero son docentes que ni se les puede llamar docentes, Ale, porque maltratan a nuestras niñas y nuestros niños. Ujú. Pero son los menos. Vamos a apoyar al resto. Pero si estamos alerta, podemos retirar a esas personas, porque esas personas no pueden estar cerca de nuestros niños, de nuestras niñas, adolescentes, de ninguna manera. Y si estamos alerta, pero hay que ser objetivos, ¿no? Hay que ser objetivos en el Sí, así sentido te de lo dice el no es protocolo. todo. Es una vez que tienes conocimiento, sea o no sea, Ujú. tienes que separar Hay al que docente. investigar, Exacto. Así porque está además todos establecido. también tenemos derecho a ser escuchados y que se Claro. escuche nuestra De, versión, de ¿no? audiencia, Claro. ¿no? Sí, sí. Ay, Ajá. no, qué interesante, Héctor. Pero ya nos perdimos del tema, Ale. No, está ¿Está bien, bien? Sí. está súper bien. Ah, bueno. Es que fíjate que yo, Que conste que tú me dijiste que era chismito y yo ahí voy con el no, chismito. pues es que sí, así tiene que ser una plática porque estamos abarcando muchísimas cosas. Y yo como una persona que, vamos, yo leo, preparo los podcasts, entonces, pero pues sí me surgen muchísimas dudas porque no estoy tan inmersa como tú en el tema, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por dónde partimos? A mí se me ocurre, pues sí, leer los protocolos, estudiarlos, tener más comunicación con mi hija, darles apertura y decirle que también, por favor, si ella ve que alguien está siendo víctima de este tipo de conductas, pues también me lo haga saber, porque a lo mejor ese niño o esa niña no lo van a decir, ¿no? Ujú. Y tal vez sirva de algo que yo lo haga del conocimiento, tal vez, pues de la escuela y punto, se acabó, ¿no? Ya ellos sabrán lo que hagan después, pero sí estar al pendiente de estas cuestiones. Y otra que se me ocurre, pues tener esa cercanía con los docentes, saber quién es el maestro de mi hija, quién es la maestra, decirles si yo estoy aquí al pendiente, cualquier cuestión que se ofrezca, tenemos comunicación, ta, 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 ta. Entonces, yo creo que también eso sería sano, ¿no? Sí, sí, sí. Porque a veces ni nos paramos en las escuelas, ¿estás de acuerdo? Ni siquiera estamos, o sea, como que pensamos que los hijos se cuidan solos y que lo resuelven solos y no conocemos a los maestros, a las maestras, no sabemos cómo trabajan. Claro, hacen juntas para presentarse y todas estas Sí, hay una asamblea cuestiones. general, así es, y después del Ajá, grupo. Ajá. vamos a ser sinceros, no todos los padres o madres de familia estamos así al pendiente. Y ahí te vale. La estadística, y lo puedes consultar en cualquier escuela, es el niño que violenta, el niño que no lleva sus materiales, el niño o la niña que no se aplica o no realiza los ejercicios en esta etapa formativa. Cuando convocas a los papás para una acción de sensibilización, para una reunión, son los papás que no van de estos niños. Entonces tenemos que echar mano de otras instancias para que acudan al domicilio y poder cumplir con la norma y sobre todo apoyar a este niño en el derecho a la educación. Y la ecuación no es tan compleja, ¿eh? Estás viendo a un niño con estas características y luego ves que el papá o la mamá no están involucrados con su educación, pues no es tan complejo. Sí, sí, sí. Sí, pero a mí me encanta trabajar en el sistema educativo, trabajar con los docentes, apoyarles. Y a veces me dicen, vale, ayer precisamente en la noche, por WhatsApp, porque ese ha sido también, uno dicen que ese rol, bueno, yo no sé si soy afortunado o desafortunado de haber trabajado y seguir trabajando y apoyando a los docentes, pero yo no cobro. Y me han señalado que sí cobro, pero no tienen forma de cobrar. Y Ujú. todos los maestros con los que he participado, con los que he interactuado, pueden decir totalmente lo contrario. O sea, yo no les cobro. Ayer precisamente en la noche me estaban mandando un mensaje de una escuela particular. Ujú. Me dicen, oye Héctor, ¿podemos suspender a un alumno?
Pues espérame tantito, vamos a ver qué es lo que está pasando con el alumno. No te puedo decir sí o no. De forma general es un no, porque tiene el derecho a la educación. Sin embargo, hay que ver si hay alguna afectación al derecho colectivo. Vamos a ver cómo lo trabajamos con la familia. El hecho de suspender, pues lo vamos a quitar ahorita. Pero la escuela quiere una respuesta sí o no. Y Ujú, dame un fundamento. Pero primero vamos a ver el motivo ujú, y vamos a ver cómo lo trabajamos. Entonces, yo estoy para, y siempre se lo digo en los talleres, sale, para ayudarle a los docentes, porque yo creo en los docentes y porque creo que si ellos actúan y les damos los elementos para que actúen conforme a los protocolos, conforme a la norma, y se protejan ellos, no para defenderse, Ale, para protegerse en su actuar docente y para fortalecer esta práctica docente. ujú. Si tú le das esos elementos al docente, va a impactar en nuestras niñas y nuestros niños. Los docentes nos los van a proteger más. Nada más, y ya vamos a cerrar con esta parte de los docentes. Los docentes que tienen que aprender la nueva escuela mexicana, que ya se deben de saber. ¿Qué es eso? Es todo un rollo. Tienen que tener proyectos, sus planeaciones, súmale a la actividad administrativa. Pues esto que estamos hablando, si tú le preguntas a los maestros normalistas si en su programa llevan inmerso una materia, así como los médicos, así como los psicólogos, en los que deben de generar expedientes, en los que deben de llevar el registro, te van a decir que no, porque nadie les ha dicho cómo hacer una bitácora, porque nadie les dice cómo hacer un acta de hechos, en los protocolos, en los anexos, ahí está el formato. Es una sugerencia, pero ellos tienen que ir desarrollando, pero ya es en la práctica, y hay situaciones en las escuelas que no están escritas, Ale, y que tienen que actuar los maestros. Por ejemplo, ahorita que hablabas del caso de Fátima del Ciudad de México, hay un caso también muy cercano aquí a Metepec, de un municipio, de un alumno de secundaria que se iba a aventar de un tercer piso, ¿vale? No. ¿Qué hizo un maestro? Imagínate el riesgo. O sea, lo ubicó, porque estaba en educación física, ubicó que se iba subiendo, llegó hasta la parte alta del edificio, de película seguramente como me lo O platicaron. sea, el chavito Ya se se iba a subió solo. aventar, sí, ya se iba a Sí, sí. aventar, pero el Ay, no. maestro llegó y ya iba encargado el chavito y lo agarró. Imagínate, se van los dos. O se va nada más el No. alumno y lo señalan al maestro que lo aventó. Imagínate qué riesgo. Oye, el maestro actuó como si fuera el papá, así. O Pues sea, sí, es su instinto salvaguardando protector, su sí. instinto protector, se puso en riesgo. Primero estaba al pendiente, porque si hubiera estado acá en el teléfono, ni cuenta se da. Llega ahí, salva al niño, y luego qué tristeza que la sociedad, porque he escuchado Eso pasa. comentarios, es que ya se dieron el viernes, ya ves, pues hay un El consejo, consejo ¿no? técnico El escolar, consejo técnico los viernes, el último viernes de cada así mes. es. Entonces, pero es que ya se dieron el viernes y aparte tienen muchísimas vacaciones y no están trabajando. Qué triste que como sociedad estemos realizando esas expresiones y no reconozcamos el esfuerzo que hacen los docentes y la importancia que tienen respecto de nuestros hijos que están muchísimas horas en las escuelas, que Así es. están al cuidado de ellos y no estamos reconociendo esta labor, ¿no? Y súmale como persona, son mamá, son esposas, tienen Ujú, una vida social también, son seres humanos. claro. Ujú. Entonces, Qué importante mensaje, Héctor, te agradezco muchísimo. no de qué no. Si en este momento te pudieran escuchar todos los padres y madres de familia de México, todos los docentes, todas las niñas, niños y adolescentes, en este momento, ¿qué mensaje les darías respecto al tema? Lo que puedo comentarles, que siempre lo digo, Ale, es la parte que somos uno solo. Estamos todos obligados a proteger y a cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes, y cada uno desde su ámbito tenemos que protegerlos. No podemos ir cada uno por su lado, no Es puede ir la nuestra familia. obligación. Exacto, estamos obligados, pero debemos de trabajar de la mano. Y aquí reitero, hay muchas instancias que apoyan, hagan uso de ellas y que realmente las instancias se comprometan a apoyar a la familia, apoyar al sistema educativo, que es en beneficio de nuestras niñas y nuestros niños. Eso es lo que pudiera decirle. Ay, muchas gracias, Héctor, por acompañarnos hoy. Pues yo espero que sirva. No, claro, claro, porque tenemos muchísimas dudas en este tema
y es importante saber cómo actuar, conocer las señales, estar alerta, cómo prepararnos, cómo prevenir, cómo solucionar un conflicto, qué es lo que nos toca, cuál es nuestra parte de, ¿no? Como familia, que crean en la escuela, que apoyen, a la escuela, que participen con la escuela, que muchas familias lo hacen, ¿eh? Hay papás que están involucrados, hay muchos comités dentro de la escuela que son formados por papás, hay presidentes, hay papás comprometidos y que ven la escuela con sus áreas verdes bien bonitas, Ale, y que dices: Es un "Ay, reflejo, claro, es un el reflejo. director es el líder, la directora es el líder, y es un reflejo del trabajo en comunidad". Eso es la nueva escuela mexicana, un trabajo en comunidad, de acuerdo a tu contexto, a tu entorno, vas a formar a las niñas y a los niños, pero es un trabajo en comunidad. Entonces, es eso, o sea, trabajar en conjunto, que crean en los maestros, que le informen a los maestros, que acudan a la escuela, la familia cuando se requiere, cuando son citados por la escuela, es en beneficio del niño o de la niña, no hay más. No es por la parte de que se les antojó a la escuela ni tiempo tiene para estar haciendo otras actividades, tienen que programar, planear y hacer la apertura. Las escuelas, nada más lo digo para que todos lo entiendan, ya no permiten, o las autoridades ya no permiten cancelar clases si no está muy bien fundamentado y muy bien justificado el que las y los niños no acudan a la escuela por una actividad que valga la pena y que esté justificado y que esté en un proyecto. Ya no nada más es de mañana no hay clases, no. No, 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 no Muy se hace. bien. Así es, Ale. Muchas gracias, Héctor. Pues yo, Muchísimas gracias por ¿de estar qué? aquí. Amigos, yo soy Ale Carrillo y este es mi podcast Orígenes, capítulo 9. Muchas gracias. Bravo.